Listo, Ya. bueno, Sergio, entonces de antemano gracias por este espacio, pues ya tuvimos la oportunidad de conocernos y demás, entonces, pues bueno, entrando en materia, eh, me gustaría conocer por qué razones las empresas han implementado en tu criterio el outplacement. Sandra, el outplacement es una actividad o metodología que es muy utilizada en las culturas emocionales y en las culturas de gestión del conocimiento. Normalmente las empresas toman una decisión sobre cuál de las 5 culturas desean trabajar. Las 5 culturas son cultura emocional, cultura de gestión del conocimiento, cultura remoto, cultura de híbrida y está la cultura tradicional, que es la de producción. Normalmente las empresas grandes siempre tienden a buscar una cultura emocional y una cultura de gestión del conocimiento. La cultura emocional está orientada en el ser humano, en la persona primero y después en el trabajo. Y en la gestión del conocimiento está muy orientada en enseñar, formar, capacitar y mejorar a las personas. Entonces, el outplacement llega a estas 2 culturas, a la emocional, porque primero tienen que ser coherentes con su cultura y orientarse a la persona, al ser humano, a ese ser humano que les dio un tiempo, un trabajo, un esfuerzo, una idea, que trabajó 5 meses, 6 meses, 5 años, 10 años, para ayudarle a salir bien salido y que el mercado lo reciba bien. Entonces, el outplacement es una actividad de un plan que se llama Plan de Buen Retiro. Dentro de los planes de buen retiro debe haber un outplacement y es ayudar a la persona a colocarse en otra oportunidad laboral o incluso el outplacement no necesariamente tiene que ser en búsqueda de otro empleo. Puede ser ese descubrimiento de un emprendimiento. Entonces, a partir de ahí está la cultura emocional que utiliza el outplacement. Y la cultura de gestión del conocimiento utiliza el outplacement para justamente adquirir el conocimiento de las personas y tener una conciencia y es que roten las personas, pero no rote el conocimiento. Entonces, dentro del outplacement, identifican los conocimientos que tienen las personas, lo ayudan a encontrar su empresa ideal por fuera, pero quedan con el conocimiento interno. Estos 2 tipos de culturas son los que han implementado el outplacement. ¿Qué pasa con las otras culturas? Que ven eso muy bonito y a veces lo copian y lo llevan a sus culturas sin tomar conciencia de que es una actividad de otro tipo de culturas. Ujú. Ok. Bueno, menciona en qué momento se ha implementado ese outplacement, siguiendo como por la misma línea. El outplacement normalmente se utiliza en 3 momentos. El primer momento es cuando se hace el plan de buen retiro. Digamos que por cosas de la vida la empresa ha crecido, necesita reinventarse, le ayudan a la persona con un tema de outplacement para que obviamente se ubique. La otra es momentos de crisis, o sea, los momentos donde hay que tomar decisiones, hay que hacer recorte de personal y lo quieren hacer desde una cultura emocional o desde una cultura de gestión del conocimiento, quieren decir, venga, vamos a hacerlo bien hecho. Cuando son una cultura de producción o es otra cultura, una cultura híbrida, ¿no? Que vaya, ya, despedido, chao, ya nos salimos, liquídenla y se acabó. Mientras que en un momento de crisis, este tipo de empresas sí buscan hacer el outplacement. Y la última, la tercera donde se utiliza mucho el outplacement es cuando hay una venta de la empresa o la empresa se une con otra marca. Entonces, hay 2 asesores comerciales, nos vamos a quedar con uno, hay 2 gerentes, nos vamos a quedar con uno, hay 2 directores de gestión humana, nos vamos a quedar con uno. Entonces, ahí es donde funciona el outplacement. Vamos a coger a estas 2 personas, vamos a definir con cuál nos vamos a quedar en todo este tema de integración empresarial y vamos a ayudar a la otra persona a reubicarse. Entonces, en esos 3 espacios como tal, es donde más se utiliza el outplacement. Crisis, por retiro normal o por el tema de venta de la empresa o de asociación de empresas. Ok, listo. ¿Para qué tipo de perfiles se ha implementado el outplacement en las empresas que has acompañado? Te voy a dar un dato así aproximado. Yo he podido acompañar en temas de outplacement más o menos 80 y punta de empresas en el país. Te puedo asegurar que el 95%
está orientado a personal administrativo y directivo. Solamente en un caso específico que se me viene en estos momentos a la mente fue personal operativo y era una empresa de alimentos que iba a cerrar y querían que toda su gente se quedara reubicada antes del cierre. Ahí fue donde se hizo como ese outplacement con personal operativo, pero normalmente en el mundo empresarial es muy utilizado para personal administrativo y directivo. Si nos vamos a coger la torta entre el administrativo y el directivo, se utiliza más con los directivos. Bueno, esa no está dentro de las preguntas, pero sí como por conocimiento, ¿por qué creerías que se usa más desde tu experiencia con los directivos? Hay un tema estratégico que tiene más trasfondo dentro del proceso. Y digamos lo que ese tema de utilizar, de tener buenas relaciones o buen relacionamiento externo, se sabe que ese personal directivo puede llegar a dirigir proveedores, puede llegar a dirigir un cliente, puede llegar a dirigir eh, alguno de las empresas del entorno del negocio, termina siendo clave para las relaciones. ¿Tú creerías que los placements se debería usar para todos los perfiles o estás en de acuerdo o en desacuerdo como hoy se usa? Pregunta capciosa, pero para mi punto de vista, todas las empresas deberían tener planes de buen retiro. No sé si tanto para denominarlo el outplacement, pero sí hacer un plan de buen retiro, incluso para las personas que están próximas a pensionarse, que no sería un outplacement, pero sí sería un tema de hacerles, acompañarlos en un buen retiro y que salgan bien, de que salgan y que la empresa esté preocupada en y qué va a hacer a partir del momento en que salga la organización. Ahí yo creería que no se debería diferenciar si es operativo, administrativo o directivo. Pero si nos vamos a la estrategia organizacional, creería que el foco sí debe estar más en el directivo y en el administrativo. Pero si le metemos un poquito de corazón y de humanidad, todas las empresas deberían tener un offboarding correcto. Siempre nos enfocamos en el onboarding y hablamos de la inducción bonita, del detallito, del souvenir, de venga, hacemos el recorrido por la empresa, tal, pero hemos olvidado tanto el onboarding que realmente la gente sale con rencores, con odios, con emociones, que termina siendo mala publicidad para la empresa. Y eso es lo que termina afectando en consecuencia que la empresa pueda tener un buen proceso de selección y atracción de talentos, porque afuera el voz a voz puede estar diciendo no trabaja allá y usted aquí haciendo selección dice, pero ¿por qué no me llega gente? Y es justamente porque estamos ignorando el offboarding. A veces creemos que échelo y ya no pasa nada, ¿no? Todo va generando una consecuencia, causa-efecto. Así es. Bueno, ahora sí, siguiendo con las preguntas que tengo acá. Según el conocimiento que has tenido de grandes empresas antioqueñas, ¿cuáles han sido los casos de éxito que se tuvieron al implementar el outplacement? Bueno, te voy a hablar en términos generales. Digamos que podemos hablar de 5 retribuciones que tiene una empresa por utilizar el outlet. El primero se llama reputación. O sea, cuando una empresa hace consciente el tema del outplacement, afuera la reputación empieza a ser mucho más positiva. Lo segundo, tienen un tema de responsabilidad social empresarial y hay un tema de agradecimiento por parte de la gente. O sea, muy diferente, a mí me entregan una carta de despido y ya a partir de este momento dejamos de ser, hagamos el ejemplo de que estamos casados y ya nos separamos y ya no quiero saber más de ti. No, yo creo que en las empresas tiene que haber un tema de una terminación de respeto que genere agradecimiento y cuando hay agradecimiento, las personas quedan a disposición de la organización, ahí es donde las organizaciones ganan también. Esto genera que la empresa se vuelva aspiracional en el mercado, porque el voz a voz termina siendo un tema que facilita la consecución de personal. Entonces, este tema
volverse una empresa aspiracional te permite convertirte en una organización donde la gente quiere estar. Y cuando eso pasa, te llueven candidatos, te llueven hojas de vida, te llueve gente diciéndote yo renuncio donde estoy, pero yo me voy para allá. Entonces, eso termina beneficiando a las empresas en un sentido de lo que hoy en día puede estar pasando por las generaciones. Cada vez, cada año, hay menos mano de obra dispuesta a trabajar en las organizaciones. Entonces, cogerse esa torta permite realmente que no sufras esa falta de mano de obra de personal. Te permite algo que se llama coherencia. Y muchas veces pensamos en el outplacement del que se fue, pero ignoramos el que se queda. Si yo estoy trabajando en esta organización y veo que le hicieron un outplacement a mi compañero, eso me compromete 3 y 4 veces más con la organización. O sea, hace que yo como empleado interno me dé cuenta que hay respeto incluso a la salida. Entonces hace que yo diga, estoy en el lugar correcto. Muy diferente cuando yo veo que sacan a mi compañero con seguridad, que llamaron a la policía y se lo llevó, que no lo dejaron ni siquiera sacar la información de su computador, que después de que despidieron a 3 o 4, reunieron a todos a hablar mal de esas 3 o 4 personas. La pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Será que así van a hacer conmigo? Eso desmotiva, mientras que un outplacement a los que están saliendo motiva demasiado a los que están adentro, porque eso repercute demasiado. Ujú. Y te daría un quinto punto que llama respeto. Seríamos coherentes con el tema del respeto. Seríamos coherentes con un valor que nos demostraría que no te estoy utilizando solamente mientras te necesito, sino que también hay un tema de agradecimiento interno entre la organización. Y vuelvo y digo, eso repercute externa e internamente. Yo creo que esos serían y han sido los casos de éxito que han tenido las empresas en las que hemos implementado el outplacement, porque a lo último terminan diciéndome, Sergio, mira, esta persona que salió y le ayudamos, nos mandó el candidato que necesitábamos, nos referenció a tales personas que eran ideales para lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, yo creo que ahí es donde hablamos de ese éxito de implementar esto. Vuelvo y digo, el outplacement no es para todas las culturas, no es para todas las empresas. Ahí es donde podemos llegar a equivocarnos. Ok. Eso quedó ahí pendiente con puntos suspensivos. Perfecto. Listo. Según tu experiencia, ¿cuáles han sido las mejores prácticas para implementar el outplacement? ¿Cuáles han sido las mejores prácticas? Yo creo que la primera es no improvisar. El outplacement no es algo que usted llegue y diga, ay, es que es Sandra, ayudémosle con un outplacement y al resto no. No. Las verdaderas prácticas que vuelven exitoso el outplacement empiezan desde los temas de formación y desarrollo, desde el tema de gestión del conocimiento. Eh, las prácticas que vuelven exitoso un outplacement es cuando usted sabe que si tiene una persona que lleva 6 años o más dentro de su empresa en el mismo cargo y que nunca ha estudiado nada más, es una persona que va a salir al mercado quemada. Entonces, venga, revisemos primero quiénes llevan más de 6 años en la organización y ayudémosles con estudio, ayudémosles con un diplomado, ayudémosles con un curso, con un seminario, con una actualización. A partir de ahí empieza un buen outplacement porque es que el outplacement no es salir a ayudarle a una persona con una hoja de vida. Eso lo pueden encontrar en Google, eso lo pueden encontrar en YouTube. Eh, ayudarle a tener una buena hoja de vida. O sea, no es el formato, es como alimento mi hoja de vida. Venga, ayudémosle a crecer, ayudémosle a que haya un plan de carrera, a que se muestre en su hoja de vida que ha crecido dentro de la organización en el tiempo que lleva. Muchas veces me han preguntado cuánto tiempo es el ideal para uno renunciar a una empresa. Yo les digo, no, si la empresa estás creciendo, si en la empresa estás aprendiendo, no tienes por qué irte. Pero si llevas 6 años en el mismo cargo
con un salario que no ha subido mayor cosa, que no te dan conocimiento, que sigues haciendo los mismos procesos igual, el mismo procedimiento, no cambia absolutamente nada, tu hoja de vida está envejeciendo. Y desde ahí empieza un outplacement. ¿Cómo hacemos que tu hoja de vida esté todo el tiempo vigente, vigente, vigente? Para cuando salgas el mercado te encuentre vigente, no anticuado. Entonces las buenas prácticas empiezan desde el tema de formación y desarrollo, de hacer unos planes de sucesión ideales. Muy diferente un plan de carrera a hacer un plan de sucesión. Entonces implementar un plan de sucesión te permite hacer un outplacement ideal. Hacer un tema de medición e identificación de competencias dentro de la organización. Y ojo que estamos hablando de medición de competencias, no evaluación de desempeño, que muchas veces dicen, aquí le hacemos evaluación de desempeño. No, mírale las competencias a la gente, que cuando usted identifica cuáles son sus competencias, seguramente va a ser mucho más fácil salir al mercado y decirle, mira, con esas competencias que tienes, vas a poder ubicarte mejor en esto, esto y esto y esto. Una buena práctica de outplacement es empezar a identificar la persona en qué cuadrante del dinero quiere estar, que a veces ignoramos eso. No sé si conoces a Kiyosaki y su cuadrante del dinero. Él habla que hay 4 formas de conseguir dinero. El primero es siendo empleado, el segundo es siendo independiente. Él lo llama de otra manera, pero en Colombia lo llamamos independiente. Él lo llama autoempleado, independiente. La tercera forma es siendo empresario, montando empresa. O la cuarta es siendo inversionista. Entonces él dice que si usted tiene una plata y usted dice, yo tengo 1.000.000.000, voy a comprar 3 apartamentos y los 3 apartamentos los pongo en arriendo y con esos arriendos mensuales ya vivo, ya tú no tienes que hacer nada más en la vida. Ya vas a recibir dinero porque fuiste inversionista. Pero es que yo no tengo ese dinero. Yo voy a montar una empresa y con la generación del dinero que genera esa empresa yo voy a vivir. Pues tienes que dedicarle cierto tiempo a la empresa para que la empresa te dé un dinero. Es que yo no quiero cumplirle horarios a nadie. Es que yo no quiero ser, yo quiero ser mi propio jefe, que esa es la moda hoy en día. Listo, sea independiente. Entonces, ¿qué es en el cuadrante 2? Pero ser independiente te va a requerir invertir conocimiento, tiempo, buscar clientes, buscar un montón de cosas y vas a tener unos meses muy buenos y otros meses no muy buenos. O quieres estar donde está el 95% de la población, en el cuadrante 1, que es empleado. ¿Quieres ser empleado? Debes cumplir horarios, debes invertir tu tiempo, vas a tener solamente 15 días de vacaciones, los fines de semana, vas a tener poco espacio para tus seres queridos, pero vas a tener un ingreso fijo y con ese ingreso fijo vas a poder sostener a tu familia. En buen outplacement hay que enseñarle a la gente a decidir en qué cuadrante quieren estar. Porque cuando ya la persona dice, yo quiero estar en el cuadrante 2, hay un plan de formación y de guía para el cuadrante 2. Es que yo quiero estar en el cuadrante 3. Ahora ya no se llama empleabilidad, se llama emprendimiento. Entonces, venga, le enseñamos a ser un emprendedor. Tienes que crear misión, visión, valores, tienes que crear un producto, un catálogo, todo ese tipo de cosas. Y venga y le enseñamos. Pero dice, quiero seguir siendo empleado, entonces tiene un tema de empleabilidad. Entonces mira que el outplacement tiene 4 variables para decir, bueno, si usted quiere ser inversionista, me faltó que cuánta plata tiene y en dónde la va a invertir. Porque entonces el outplacement es ayudarte a invertir bien, o el outplacement es ayudarte a montar tu marca personal bien, o el outplacement es ayudarte a crear tu emprendimiento bien, o el outplacement con su palabra técnica te ayuda a colocar en otra parte. Entonces, hacer tu hoja de vida bien, pero no solamente una hoja de vida, hay que saber dónde buscar, porque es que si usted está buscando como director, usted no puede estar en un grupo de WhatsApp buscando como director, usted no puede estar en Facebook buscando como director. Si usted está buscando como persona operario, usted no puede ir a LinkedIn a decir que está buscando empleo. Usted debe estar en WhatsApp, usted debe estar en Facebook, porque hay que saber dónde pescar. Asimismo, cuando estamos en procesos de selección, yo le digo a la gente,
Es que yo no puedo ir a decir que quiero pescar truchas y me voy por una quebrada. Yo no puedo decir que quiero encontrar una mujer piadosa, religiosa y de mucha fe y voy y la busco en una discoteca. Puede estar, pero es más complejo. Pero si te metes a un grupo juvenil de iglesia, si vas a misa seguido, seguramente vas a terminar conociendo a esa persona que quieres. Lo mismo cuando estamos buscando una persona en selección, yo debo saber dónde publico la vacante. Entonces a mí me genera curiosidad un outplacement de un personal operativo y le decimos que vaya y cree su usuario en LinkedIn y que se registre en Magneto o en el empleo. Entonces, las buenas prácticas es empezar a enseñarle a la gente qué quiere en la vida. Cuando la gente sabe qué quiere en la vida, empieza y arranca un outplacement personalizado para cada persona. Y ahí es donde quiero cambiar un poquito ese chip del outplacement de que solamente salir a buscar empleo. Venga, el outplacement es colocar a la otra persona para que genere ingresos. Lo coloco como empleado, lo coloco como independiente, lo coloco como empresario o lo coloco como inversionista. Eso es colocarlo. Y eso es hacerle un placement a la persona. Venga, no vas a salir a aguantar hambre, ni a sufrir, ni a estar en dificultad. Te enseño finanzas. Eso es una buena práctica de un outplacement. ¿Qué vas a hacer con tu liquidación? ¿A cuántos colombianos le han enseñado a usar su liquidación? ¿A cuántos colombianos les han enseñado a darle uso a sus cesantías? No, ya, bendición, muchas gracias, ahí está su liquidación. Haga con eso lo que usted quiera. Y los colombianos salen corriendo a pagar deudas. Error financiero. No salen a invertir en lo que quieren hacer. Yo quiero ser independiente y soy muy bueno vendiendo perros. Entonces, venga, le ayudamos a comprar, con su liquidación, compre el carrito de perros. Y venga, cree la receta de los perros y dele precio a los perros y busque dónde va a vender perros. Y cuando uno le da esas palabras a la gente, dice, gracias, no había pensado en eso. Porque la gente sale con miedo, la gente sale con temor, la gente sale con emociones encontradas. A veces ni siquiera con un outplacement, sino con una renuncia. Y dicen, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Pero es que no sabes ni siquiera en cuál de los 4 cuadrantes quieres estar. Entonces ahí yo te doy base, herramientas que te vuelven un outplacement exitoso. El primero, un buen plan de formación y desarrollo. El segundo, un tema de medición de competencias idóneo. Tercero, para que la persona sepa cuáles son sus competencias. Tercero, que la gente sepa para dónde va. Cada vez que uno se monta en un taxi, que le pregunta al taxista. ¿Para dónde va? No te está preguntando cuánto dinero tienes. Te Ujú, está diciendo, usted me dice para dónde va y arrancamos. así La gente es. debe saber para dónde va y a veces creemos que porque tenemos 40 años, 30 años, ya sabemos para dónde vamos. No, te puedo asegurar que un montón de gente de tu empresa no sabe qué quiere en la vida. Ni Quiere un idea. 15-30, 15-30, 15-30, 15-30. Hágale 15-30, prima, cesantías, 15-30, 15-30, llegaron los intereses a las cesantías. Prima, prima, ay, no, esa, la prima ya la debo, ¿no? ¿Y por qué? Porque van 15-30. Van andando por el mundo. Y por último, el tema de finanzas. O sea, enseñarle a la gente qué hacer con el dinero para que puedan obviamente subsistir en ese momento de transición, de salir de una empresa y llegar a otra empresa, cómo subsistir en ese tiempo. Incluso hay un placement, en mi caso lo llamo ADI, el ID, perdón, lo llamo el ID y es cómo planear una renuncia. O sea, planee su renuncia. ¿Con cuánta plata necesita usted mensualmente para estar tranquilo? Y usted piensa renunciar, planee esa plata multiplicada por 4, por 6 meses. Y cuando tenga esa plata, renuncie, porque vas a tener 6 meses para encontrar empleo, para ubicarte. Pero no, a veces desde aquí, desde la emoción es, ay, no, ya amanecí bravo y renuncio y me voy, ¿y ahora qué hago? Te estás ganando una enfermedad que no es necesaria. Entonces, el tema de finanzas es muy importante en un buen empleo. Súper. Bueno, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido un caso que recuerdes no fue favorable para la implementación del outplacement en esas empresas?
he sido muy enfático en que el outplacement es una actividad para las culturas emocionales y de gestión del conocimiento. Cuando lo aplicas en culturas de producción o en culturas híbridas, incluso a veces en culturas remoto, en las culturas, quiero dejarte este dato, en las culturas remoto no existe el outplacement, en la cultura remoto no existe, más en el sector TIC, y ahí te ¿Por doy qué más no? temas, ahí te doy más temas para que sepas y indagues en la investigación. El sector TIC es un sector de tecnología, de desarrollo de software, de todo este tipo de cosas, donde el desarrollador es propio y va conociendo proyectos y clientes propios. Y cuando va a salir, es un peligro que salga, incluso hay mucha cláusula de confidencialidad, entonces evitan ayudar a otras personas a ubicarse en la competencia, porque obviamente esa persona puede llevarse clientes, esa persona puede llevarse proveedores, puede llevarse muchas cosas. Entonces, en el sector del TIC, el outplacement no funciona, no existe en estos momentos en el mundo. Y te lo hablo incluso con Google y Microsoft y Apple, que los tuve a los tres, me decían, no, 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 aquí nosotros no queremos que se vayan para allá, no, de aquí para allá no. Entonces, ¿dónde los ubican? Ah, no sabemos dónde se van a ubicar, pero a nosotros no los ayudamos a ubicar. Ajá, ajá. Entonces, ahí hay un tema como tal. Entonces, ¿cuándo no es favorable? Cuando se aplica para algunas personas y para otras no. Eso genera un voz a voz negativo dentro de la organización. Ve, es que al director ejecutivo le ayudaron con un outplacement y a la auxiliar de gestión humana no. Ve, es que le ayudaron al gerente, pero no le ayudaron a la directora de operaciones. Ah, pues que el gerente era el gerente. Pues, en ese tipo de cosas de hacer el outplacement solamente por ser X persona o X cargo, ahí hay un error que termina generando un voz a voz complejo, donde muestra un tema de desigualdad dentro de la organización y aporrea mucho la marca. O sea, hacer el outplacement sin cultura es como cuando dices, ay, es que yo vi en una empresa que hicieron el empleado del mes. Ay, venga, hagámoslo acá. Y después vas y los formas en trabajo en equipo. Vení. No los formes en trabajo en equipo cuando estás haciendo un reconocimiento individual. Y el empleado del mes se vuelve un tema donde se vuelve rotativo o es que es la ñaña, entonces como es la ñaña, por eso le dieron el empleado del mes. El empleado del mes no es para todas las culturas. El empleado del mes es para una cultura de gestión del conocimiento y que tiene una medición de aprendizaje. Y por eso se reconoce a alguien que ha destacado en el mes por algo. El empleado del mes se creó y nació por el tema de las comisiones comerciales. Entonces buscaban quién era el que más vendía para reconocerlo por ser el mejor vendedor. Y eso lo fueron llevando a las empresas como un copy-paste, pero no se daban cuenta que lo que estaban dañando era el clima. Muchas veces el empleado del mes se quedaba sin compañeros porque ya le cogían bronca. Porque entonces, no, pues usted que es el empleado del mes, ¿y por qué no lo pone a él que es el empleado del mes? Ah, y entonces ahora sí los que tienen que quedar horas extras somos nosotros. ¿Y por qué no queda el empleado del mes? ¿Y por qué no? Claro, copiaste cosas que no son de tu cultura y las traes a tu cultura. Entonces termina afectando. Es como cuando se habla del tema de la fauna, ahorita que me hablabas del tema de los animales, te traes animales que son de la selva y te los traes a la ciudad y los sacaste de su contexto. El outplacement nace de la cultura emocional y de gestión del conocimiento y me la traigo a una cultura donde te estamos midiendo es por resultado, por resultados, que estamos compitiendo contra la competencia, donde te enfocan es, venga, es que la competencia está haciendo esto, entonces hagamos nosotros esto. Y cuando estás metido en ese océano rojo, que no estás en el océano azul, sino en el océano rojo, que es de la competencia, meter un outplacement no es coherente con la cultura. Meter un outplacement va a generar desigualdad, va a generar un voz a voz, va a generar comentarios, va a generar temas de roscas, va a generar temas de que no es para todos, de que
Depende de quién sea el que vaya a salir, le ayudan o no le ayudan. Todo ese tipo de cosas terminan siendo experiencias que no han sido favorables para muchas empresas, que me han llamado y me han contactado para decirme, Sergio, estábamos haciendo el outplacement, pero mira, esto se nos volvió que incluso se fueron para el Ministerio de Trabajo a decir que habían evidenciado que a ciertas personas les habían ayudado con la búsqueda de empleo y que a ellos no. Y obviamente, pues cuando llega toda esa citación y todo el tema, terminan diciendo, Sergio, atiéndame a esa persona y ayúdele. Pero entonces, dejemos eso calladito. No hacía parte de tu cultura. Entonces hay temas ahí de ahora con todo este tema de igualdad, de equidad, de acoso laboral, todo ese tipo de cosas que un mal planteamiento del outplacement puede llegar incluso a ser de demandas. Ok. Bueno, ¿podrías describir, por favor, qué cosas o qué aspectos aprecian los trabajadores cuando se hace la implementación del outplacement en esas empresas que has conocido? Primero, hay un tema de dignificación del trabajo. Cuando hay un buen outplacement, la gente ve en el trabajo una dignificación. O sea, no estoy aquí como un objeto o como un recurso, que todavía llaman recursos humanos. No soy un recurso, sino que soy un humano que estoy siendo valorado y respetado. Eh, Se siente que los valoran como personas, eh, sienten que hay respeto recibido por el trabajo que han hecho, por el tiempo que han dedicado, por los resultados que han dado, buenos o malos, pero que han hecho algo para la empresa, sienten que hay un respeto. Pero yo diría que lo que más agradece la gente es el impacto familiar. O sea, muchas veces hay gente que trabaja solamente por sostener a su familia y cuando pierden el empleo sienten pavor de lo que va a pasar con su familia, con sus hijos, el mercado, el arriendo, los servicios, que sean frustrados. Entonces, cuando hay un outplacement, ayudan a que la gente salga con una mejor salud mental, con una mejor actitud. Incluso te cuento casos que se identificaron en empresas. Gente que cuando no estaba el outplacement y se llamó a preguntarles cómo había sido ese momento de reubicarse y todo el tema, muchos llegaron a tener separaciones, muchos llegaron a divorciarse, otros llegaron a decir que el temperamento y el mal genio hizo que el entorno familiar se viera afectado. Otros dijeron que se habían enfermado, que les había dado gastritis, que les había dado de todo mientras encontraban un empleo. Todos esos eran efectos emocionales. Y después empezamos a llamar a los que tuvieron el outplacement y nos decían, ve, después del outplacement yo salí con más confianza, salí más tranquilo, más tranquila, salía con más convicción de que iba a poder encontrar un empleo pronto. Incluso me permitió tener una conversación sana con mi familia y entre todos nos ayudamos en esa transición porque un outplacement no solamente, vuelvo y te digo, no es solamente la hoja de vida, es cómo puedes hacer dinero mientras estás desubicado, cómo puedes ir solucionando necesidades mientras estás sin empleo. eh, Puedes hacer un mini emprendimiento mientras sale algo, puedes dar asesorías mientras sale algo, puedes unirte con tu familia y vender tamales, vender empanadas, hacer postres, montar una mini tienda, ir a crear cursos. Cuando son directivos o gerentes, yo les digo, coja este computador y monte un curso de lo que usted sabe y lo sube a Udemy, lo sube a Hotmart, que eso te va a dar plata. Yo hoy, mientras estoy hablando contigo, estoy recibiendo plata de gente que está comprando el curso en Udemy y yo estoy aquí contigo. Entonces, mientras estás desempleado, te va a estar entrando plata y mejor en dólares.
Entonces no te quedes viendo El Desafío ni La Casa de los Famosos y llorando mientras nadie te llama, es que en este país las empresas, no, en un outplacement yo te enseño, ajá, haz algo de dinero, vuélvete productivo mientras te vuelves a reubicar. Y eso hace que la gente salga con una actitud de voy a generar dinero y realmente muchos trabajan es por dinero. Y en ese efecto terminan obviamente teniendo un impacto mucho más en la familia. Entonces yo creería que ese impacto de la salud mental es ganadorcísimo y eso lo valora mucho la gente. Okay. ¿Podrías describir, por favor, cuáles son los efectos que trae la implementación de los placement en las empresas? Muchos. Los mejores van a querer trabajar contigo. Vas a ser una empresa donde la gente buena va a querer estar en esa empresa. Dos, le entregas al mercado mejores candidatos. Cuando haces un outplacement, la gente sale más preparada para entrevistas, salen más preparadas para saber dónde buscar, para presentarse o hablar o tener un discurso en un proceso de selección. Entonces estás entregando un mejor candidato en el mercado. Cuando no haces el outplacement, entregas gente con miedo, con susto, con desconocimiento, entonces el mercado se vuelve más complejo. Hay mejores oportunidades de empleabilidad cuando hay un outplacement, le creas mejores oportunidades de empleabilidad al sector, a la gente, a ese profesional como tal. Como lo decía ahorita, hay más impacto social, familiar y profesional. O sea, el outplacement impacta desde lo profesional, aumenta la autoestima, eh, pero también permite que desde lo psicosocial se salga mucho más preparado y sin miedos. Cambia la actitud, digámoslo de esa manera. El outplacement impacta en las finanzas de una sociedad. Quiero que entendamos algo. El empleo ayuda a disminuir la violencia. Cuando tú ayudas a encontrar empleo a alguien, hay menos posibilidades de que esa persona piense en robar. Hay menos posibilidades de que esos hijos piensen que hay que conseguir dinero como sea. Mm, Cuando hay empleo, ayudas al país a minimizar violencia. Entonces, hacer un outplacement es no tirarle un problema al país, es tirarle una solución al país. Entonces, ahí digamos que es otro efecto. Creas marca. El outplacement crea marca. Y una marca se puede demorar 10 años en posicionarse, pero puede caerse en un día, 2 días. Ya hoy en día con redes sociales, con todo ese tipo de cosas, digamos que uno de los efectos es el posicionamiento de marca. Y te voy a dar un indicador real, real. Las empresas que no utilizan outplacement tienen más o menos el 38% de demandas del personal que sale de la organización. El 38%, o sea, el 100% de la gente que sale de su organización espera el 38% de demandas al jefe, a la empresa, por una mala liquidación, por un tema de acoso, por lo que sea. Las empresas que hacen outplacement tienen un indicador del 8% de denuncias, de demandas. Y ese 8% no quiere decir que no estén equivocándose en una liquidación, no quiere decir que no se estén equivocando en un procedimiento, que quizá te despidieron sin hacer correctamente los descargos, pero hay un agradecimiento. Y cuando la gente sale con agradecimiento, no demanda,
y más bien manda un derecho de petición o dice, vea, pila, se equivocaron acá, ayúdeme, y las empresas corrigen. Pero cuando no hubo outplacement, me sacaron como me sacaron, venga que yo las guardo y se las tengo. Y ahí es donde vamos a encontrar que se rebaja un 30%, porque cuando no es el 38% y cuando sí, un 8%. Y ese 8% de demandas ni siquiera tienen que ver con temas, digámoslo, laborales como tal, sino más personales. Entonces, en ese tipo de cosas sí hemos encontrado ese indicador, que es un indicador que te ayuda a bajar mucho el tema de las demandas de ex empleados. Bueno, y acá finalmente, pues hay una pregunta que quiero como repetirla y está enfocada en esas experiencias que tú has vivido, ¿cierto? Según tu experiencia, ¿cuáles han sido esas prácticas no aconsejables en esa implementación? Si quisieras de pronto resaltar alguna puntual. Yo creo que en una frase genérica diría no volverlo cultura. O sea, que la outplacement no se vuelva cultura es un error total. Ujú. Que se vuelva de roscas, fatal. Que lo vean como un costo o un gasto, eh, es fatal. Yo creería que eso debería estar dentro del presupuesto de mercadeo. Y mucha gente me dice, no, eso es de gestión humana. No, no. Mercadeo es el que cuida la marca. Mercadeo es el que hace publicidad. Y un ex empleado habla mal de una empresa, está afectando la marca, está afectando el producto, está afectando la empleabilidad de esa marca. Entonces yo creería que no ver el outplacement como un tema cultural es un error. O sea, el outplacement no se puede utilizar como moda. El outplacement no es una metodología para utilizarla ahí por capricho, por rosca, porque es que Sergio me cae bien y Sergio dijo que daba eso, entonces venga Sergio, ayúdenos con outplacement. No, a la empresa primero hay que madurarla y enseñarle que ustedes están enfocados en el ser humano, en la persona, en la esencia, no en la vitrina. Y aquí voy a decir algo que a veces duele, pero es verdad. Hay empresas que pagan para recibir premios. Y dentro de esos premios que pagan, muestran tres o cuatro casos de outplacement, pero cuando uno va y conoce el fondo, no lo están haciendo con todos, no lo hacen con todas las personas. Entonces, para mí, lo no aconsejable es implementarlo sin conciencia. Y vuelvo y digo, un outplacement arranca desde un plan de formación, desde un plan de ayudar a la gente a mejorarse para que cuando salga al mercado salga bien. Póngase como tarea algo, que todo ser humano que entre a su organización se vaya haciendo mejor. Si usted como empresa se compromete a que todas las personas, cada vez que se vayan, deben irse mejor de como entraron, usted va a ser un buen outplacement. Ah, es que ella entró siendo bachiller y está saliendo como tecnóloga. Es que ella entró como profesional y está saliendo con una maestría. Es que ella entró sin saber manejar Excel y ya hoy es una tesa en Excel. Es que entró sin saber tal software y hoy ya sabe cuál manejar bien ese software. Ya ustedes como empresa hicieron algo para que esa persona cuando salga al mercado bien. Sergio, o sea, ¿qué forma a la gente es para que se vaya? Es que a veces creemos que es eso. Y mientras usted vuelva a los profesionales que trabajan en su organización, mejores talentos, los resultados en su organización se den mejor, porque usted está metiendo conocimiento y aprendizaje y eso permite que la empresa tenga mejores resultados. Después se tiene que ir la persona, sí, son rotativos y depende de la cultura. Hay empresas que son de ventas. Los vendedores son las personas, los cargos que más rotan en las organizaciones. ¿Cómo ayudar a esas personas a reubicarse afuera? Dándoles herramientas, dándoles metodología, dándoles formación. Te ayudan a vender mejor, pero el día que se vayan, se van mejor.
Eso se llama un outplacement, que es terminar colocando mejor a las personas. Eso es responsabilidad de una organización. Muy romántico, pero es real. Sergio, ya la última pregunta no está ya dentro de lo que tenía pensado, pero hay una pregunta que siempre me he hecho y es el outplacement. Ahorita decías que está para algunas culturas, ¿cierto? Pero por tamaño de empresa, ¿tú creerías que también se podría decir que hay outplacement para, o sea, como de medianas a grandes empresas se puede hacer, pero en las pequeñas no? ¿O creerías que para todas aplicaría desde la experiencia que has tenido? El tamaño no importa. Vuelvo Ujú. y digo, importa es decidir la cultura. Cuando las empresas tienen clara la cultura, se sabe si el outplacement aplica o no aplica. Si aplica el plan de sucesión o aplica el plan de carrera. Si voy a entrenar a mis vendedores como vendedores y los entreno en cierre de ventas o los entreno como asesores comerciales o los entreno para que tengan relaciones duraderas y te compren es por ser a ti que te están comprando y no te estoy enseñando a cierre de ventas porque hay que cerrar ventas como sea. Eso es una cultura. La cultura de productividad, de producción, es eso, cierre de ventas. Y usted va y dice, ay, quiero darle una formación a mis vendedores y te salen todos los guerreros a decirte, les enseñamos a hacer cierre de ventas. Claro, con una cultura de producción, maravilloso. Pero si usted es una cultura de gestión del conocimiento, hay que enseñarles a enseñar a los vendedores, que vendan desde explicar el producto, cuáles son sus beneficios, por qué debería usarlo, para qué debería usarlo, tal, y que el cliente diga, tienes razón, lo quiero. Y no te enseñé cierre de ventas, pero te enseñé desde la cultura de tu organización. Hay culturas que están enfocadas en temas, por ejemplo, de la infraestructura. Una cultura emocional es una cultura que te va a poner puff, que te va a poner colores, que te va a quitar puertas, te va a poner espacios abiertos, te va a poner plantas, te va a poner naturaleza. Si su hijo está enfermo, vaya que es que primero el hijo. Ay, ¿cuántas horas me dan? No, 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 vaya que es que su hijo es lo primero. En una cultura de gestión del conocimiento vas a tener escuelas de formación, una cultura de gestión del conocimiento vas a tener salas de aprendizaje, vas a tener auditorios de conocimiento e innovación, vas a tener formador de formadores, vas a tener facilitadores corporativos, vas a tener universidades corporativas. En una cultura de producción vas a tener el empleado del mes, vas a tener, tiene que llegar a tal hora o si no va a descargos. No, es que llegó 5 minutos tarde. Es que el jefe es el que dice si usted es bueno o usted es mala. En una cultura de producción, se enfermó el hijo, ay, mira a ver quién lo puede llevar al médico, pero usted la necesitamos acá. Y ya, en el peor de las situaciones, entonces llévese el computador y trabaje desde la casa, pero no nos deje el cargo tirado, porque es cultura de producción y te incapacitan 8 días y te dicen, ay, no, saque 4 días y vengas el resto. Eso es una cultura de producción. ¿Por qué? Necesitan que produzcas, que produzcas, que produzcas. En una cultura híbrida hay una mezcla de todo. Entonces, a partir de ahí es donde uno tiene que empezar a decir, es desde la cultura. Puede ser una empresa de 4 personas, pero es una cultura emocional, aplica. Aplica para empresas medianas siempre y cuando tengan una cultura de gestión del conocimiento, una cultura emocional. Porque el resto, vuelvo y te digo, es meter un gallinazo en un gallinero y esperar, que es que a mí me dijeron allá, en el, ¿cómo se llama? Donde botan las basuras, En el shoot. no, en las ciudades. Ah, En- la curva de rodas, eso sí. bueno, digámoslo Ajá. así, Sí, va, sí, para que me lo sí. entiendan. Ajá. Allá en la curva de rodas me dijeron que los gallinazos eran, que eran, mejor dicho, vitales para que todo funcionara bien. Ah, muy bien, en la curva de rodas, pero no en tu gallinero. Ujú, ujú, ujú. Es lo mismo. El outplacement no es para todos, no es para todas las empresas. Es para empresas que tienen conciencia del ser humano. Es empresas que han gestionado el conocimiento. Una empresa donde te han gritado, te han insultado, los has demandado, estás es porque los demandaste y te reubicaron
y después te salen con que te van a hacer el outplacement, usted va a decir allá en el juzgado, vea, me están haciendo un outplacement, o sea, quiere que me vaya, me quieren sacar, me quieren echar, porque vea, me mandaron con Sergio para que me ayudara a hacer la hoja de vida, o sea, quieren que yo me vaya, están aburridos conmigo. En una empresa con un clima crítico, el outplacement se va a ver como acoso laboral. Ujú. Y eso quiero que lo tengas muy presente en tu investigación. Ojo, que un outplacement puede estar siendo señas de que te van a echar para una cultura donde el trato no es un trato de respeto, donde el trato no es un trato de crecimiento. No, ven, es que te vamos a ayudar con el outplacement para que empieces a asistir ahí. Cuando se siente conmigo y empiezo yo a decirle, bueno, vamos a revisar tu hoja de vida, ¿dónde te gustaría trabajar? Perdón. Entonces me tienen que indemnizar, me tienen que, no, venga, eso, y te estoy hablando desde la experiencia personal. Ujú. A mí me ha tocado decirle a la gente, ven, esos temas no son conmigo. Esos temas tienes que hablarlos primero con gestión humana y después vienes donde mí. No, es que yo no voy a hacer ninguna hoja de vida porque a mí de aquí no me van a echar. No, señor. Entonces paremos la sesión y vaya y hable con su área de gestión humana porque ve que no lo sensibilizaron para venir acá. Ujú. Y después me dice, no, Sergio, se nos armó, discúlpame la palabra, se nos armó un Tranquilo. mierdero esto aquí, porque entonces él se fue a decirle a todos que lo estábamos preparando ya para despedirlo. Estabas haciendo el outplacement, estabas metiendo el gallinazo en el gallinero. Vida santa. Entonces hay que echarle conciencia al outplacement para hacerlo a conciencia, volverlo cultura, volverlo algo vuelvo y digo, el outplacement sin un buen offboarding no va a funcionar. Ahí viene, digamos ya para cerrar, porque ya Dale, pues, tranquilo. ¿hay alguna conclusión de pronto, aparte de esa que ya me acabas de dar, súper importante que no la tenía en cuenta, alguna adicional o crees que hasta ahí es suficiente? Mm, yo creo que las empresas que se certifican en responsabilidad social empresarial deberían tener un outplacement. Ujú. O sea, la responsabilidad social empresarial no es solamente con proveedores, con el medio ambiente, con los empleados vigentes, sino que el outplacement debe tener una ciencia desde la responsabilidad social. Y creo que esa es una de las actividades que se debería auditar en una empresa que hable de responsabilidad social. Yo Ujú. creo que esa es una de las conclusiones. Y vuelvo y digo, que eso no sea una moda. El Ujú. outplacement tiene ciencia Ujú. y esa ciencia la enfocamos todo el tiempo en la ¿Me colocación. regalas un momentico, por favor? Es que llegó uno de los dueños y estaba preguntando por mi jefe. Ah, regálame un momentico, por Vale. favor. Ya, ahora sí. No, vale, no te preocupes. Ya me fue lo que te estaba diciendo. Ah, ahí a mí también. Bueno, no, digamos que en conclusión, bueno, que lo estamos enfocando solamente en la colocación Eso, sí, saliendo de sí. una empresa, Ujú. pero que hay otros temas de placement que hay que tener también muy claros, y es en ese tema de formar a la gente en la búsqueda de empleo. El mundo ha cambiado, ha revolucionado, las generaciones son diferentes, los medios de búsqueda de empleo son diferentes. Anteriormente buscábamos en el periódico, hacíamos hojas de vida Minerva, hojas de vida Kimberly, en carpeticas Kimberly. Todo eso ha evolucionado. Incluso hoy en día hay gente haciendo hojas de vida en Canva y ya Canva no sirve para las ATS. Ujú. El mundo viene revolucionando. Mucha gente cree que buscar empleo es registrarse en una plataforma y postularse a vacantes y esperar que los llamen. Ya hoy en día existen redes sociales para encontrar empleo.
Ya hoy en día existe el networking para buscar empleo. Ya hoy en día existe el tema de publicar conocimiento para que se den cuenta qué sabes y qué no sabes y te contacte. Ya hoy en día puedes escribir libros para que se den cuenta qué conocimiento tienes y te llamen. Hoy en día ya no se hacen entrevistas pregunta-respuesta, ya hoy en día se utiliza la gamificación, ya hoy en día se utilizan pruebas de los assessment center que han ido evolucionando también. O sea, hoy en día el mundo ha evolucionado a tal punto que la gente cree que es simplemente saber responder cuál es tu debilidad, cuál es tu defecto, cómo te ves en 5 años y háblame de ti. No, el mundo evolucionó y eso es lo que todos tenemos que empezar a entender. Y el outplacement hace parte de esas evoluciones que han tenido las organizaciones. Bueno, no, Sergio, hasta ahí viene mi entrevista. Pues agradecerte mucho, 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 mucho por este espacio, por todo el conocimiento que me entregas. Me dejaste muchas inquietudes y sin duda tengo que acceder a los 2 libros, sin duda, y a esa certificación. Estamos ahí dispuestos. Incluso la certificación la puedes hacer virtual. Si la quieres hacer Me ya, gusta ya, 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 más ya. virtual, me gusta más virtual por tema de tiempo. Bueno, si ya Apenas, está apenas termine porque yo entrego la investigación ahora en junio, o sea, ya. O sea, la no, entrego en listo. junio y ya quedaría para poder En el certificar. momento que desees estar, certificarte con clases pregrabadas, te sale incluso más barata, pero es pregrabado. Puedes hacerlo como la invitación que te hice de la alcaldía, ya es presencial, es un día, es 4 horas allá para aprender y quedar con la certificación, o en septiembre la hacemos virtual, pero en vivo. Me gusta más ¿Listo? eso. Bueno, ahí queda tu Muchas decisión. y muchas gracias también por todo lo que me apoyaste, por claramente al grupo de WhatsApp. Ahorita escribo porque la verdad tenía un día de locos y todos estos días son de locos. Es más, te doy contexto, tuve auditoría la semana pasada, era interna, nos estamos preparando para la auditoría externa, más lo de la universidad, más el trabajo, entonces ya te imaginarás cómo van. Más familia, más espacios, más Familia, o sea, literal. O sea, no sabes día de cómo. madres, todos que vienen. No, y yo casi encargado de toda la parte de selección, bienestar, formación, procesos de inducción, entrenamiento, plan sucesión, plan carrera, evaluaciones de desempeño. Bueno, Ya el te día que imaginas, necesites algo, ya conoces a Zeus Consultorías. claro que sí. Listo. Y más que conocí a ese gran ser humano que hay ahí sentado. Amén. Muchas Bueno, gracias. Sandra, voy a parar la grabación en este momento. Dale, dale.